Bien, muy buenas noches, queridos colegas, amigos, abogados que se encuentran el día de hoy conmigo en la resolución de los ejercicios correspondientes al examen complexivo. El día de hoy, debido a que culminamos de manera exitosa el núcleo penal, vamos a continuar ahora con el núcleo de derechos humanos. Siendo así, vamos a empezar con el caso C1, el cual procederé a la lectura. Julio García Romero era un fotógrafo y periodista chileno que emigró al Ecuador en el año 1977, escapando de la dictadura que para entonces gobernaba su país natal. En Ecuador trabajó con comunidades indígenas, campesinas y organizaciones no gubernamentales. A la época de su muerte trabajaba en el Fondo Ecuatoriano Popular Progresivo y para una agencia de noticias local. El 19 de abril de 2005 se realizó una manifestación en Quito, a la cual asistió el señor García para cumplir su trabajo de reportero gráfico, en compañía de su pareja e hijos. La marcha salió aproximadamente a las 6:30 p.m. de la Cruz del Papa y se dirige al Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza Grande. De acuerdo con lo denunciado por el procurador judicial, al llegar a la Alameda, la policía arremetió en forma brutal contra los manifestantes y lanzó grandes cantidades de gases lacrimógenos. Conforme al informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador, el señor García Romero vio a unos niños ahogándose por gases lacrimógenos e increpó a los policías por la represión. La policía lanzaron más bombas y mientras el señor García Romero asistía a los niños, continuó tomando fotografías hasta que llegó el momento que cayó asfixiado y murió. El protocolo de autopsia determinó que la causa de muerte fue producida por edema agudo de pulmón probable insuficiencia respiratoria aguda. El 6 de julio de 2005, junio de 2005, Rosario Pilar Parra Roldán, compañera del señor García Romero, presentó una denuncia penal por la muerte del periodista. Por su parte, la ministra fiscal general del Estado indicó de oficio una indagación previa tras haber conocido los conocimientos de los hechos. El 4 de 2007, el nuevo ministro fiscal general del Estado notificó al presidente de la Corte Suprema su decisión de desestimar la indagación previa y solicitó su archivo debido a que, según su escritorio, la muerte del señor García Romero no configuró homicidio intencional, estimando que no se había establecido que los denunciados hayan actuado sin previsión o precaución al repeler las manifestaciones populares. Asimismo, consideró que no se encontró ningún tipo de vestigio que relacione la muerte del periodista con la inhalación de gases tóxicos. El 11 de octubre de 2007, el presidente de la Corte Suprema de Justicia acogió el pedido del ministro fiscal del Estado general y dispuso el archivo de la denuncia. Muy bien. No se confíen porque este caso únicamente tiene tres preguntas, pero son entre muy específicas y muy amplias. Realmente derechos humanos te ofrecen muchas oportunidades para que tú te expongas una contrapregunta. Siendo así, quería que ustedes me dijeran, me analicen una vista general de qué es lo que vemos aquí, ¿no? Algo que ustedes interpreten, algo que a ustedes les gustaría resaltar, algún hecho importante. ¿Ustedes qué ven en este caso? Bueno, no tienen ninguna observación. Entonces, muy bien. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué derechos consideran que fueron violados a favor del señor Julio García Romero? En este sentido, tenemos que ir a la norma, ¿no? Como estamos hablando de un caso de derechos humanos, si bien la Constitución de la República del Ecuador y las normas del Ecuador, dentro de sus diferentes articulados, contemplan pues estos derechos humanos. Sin embargo, la idoneidad en cuanto a la norma aplicable dentro del presente caso son las normas internacionales. En este caso, y siendo así, les voy a pedir por favor que para la resolución de este ejercicio vamos a ver la Convención Americana de Derechos Humanos o también el Pacto de San José. Por cualquiera de esos dos nombres lo pueden buscar. Yo también lo voy a ver en este momento, ya que no lo tenía. Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien. En este sentido, ¿no? Si ustedes pueden analizar los primeros, desde el artículo 4 hasta el artículo, si no me recuerdo, artículo 28, pero un momento, hasta el artículo 24, desde el numeral 4, digo, desde el artículo 4
hasta el artículo 24 podemos encontrar lo que se llaman los bienes jurídicos protegidos. Estos bienes jurídicos protegidos básicamente son los derechos a los que tienen acceso, los que tienen derecho y acceso, aunque muchas veces no es así, de los individuos, ¿no? En este caso, de los habitantes de los países que firmaron y que forman parte de este Pacto de San José o Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien. En este sentido, cabría preguntarse, ¿no? Siguiendo la naturaleza de la pregunta, ¿qué derechos consideran que fueron violentados a favor del señor Julio Romero, García Romero? Ustedes que me escucharon en el relato, ¿qué derechos consideran que fueron vulnerados? O sea, así de manera analítica, no es necesario que me citen El artículos, derecho a la vida, ¿qué derecho a la vida es uno? a ¿Qué la otro? integridad, ¿A la qué? a la integridad personal, Ok, integridad personal, muy bien. ¿Algún otro derecho que consideren que se haya violentado? derecho Libertad de de expresión. Mm. Derecho a la libertad de expresión, muy bien. ¿Por qué, abogada Robles? Porque uno de los motivos por el cual quisieron, en sí que el señor Julio Romero, pues, no grabara ni nada, pues, están limitando en sí el acceso a que él pueda, de tal hecho, pues, informarse bueno, o generar una información como tal. Claro, porque él era periodista y él justamente estaba tomando fotografías de la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Muy bien. ¿Algún otro derecho? ¿Algún otro derecho consideran vulnerado? Hay varios, miren, puedo decirles de manera tramposa de que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete derechos. Hemos visto tres. Entonces, no son- Creo que me acuerdo que también decía que se violaban las garantías jurisdiccionales o también, Judicial, judiciales, judicial. perdón, si no me sí, acordaba. sí, también. Así es, también. Ok, miren. Como les mencioné, dentro de los artículos, desde el artículo 4 del artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, encontramos los bienes jurídicos. La persona tiene derecho a tal cosa o eh, a, a determinados bienes jurídicos, ¿no? Derecho a libertad, de libertad de expresión, integridad física, etcétera, ¿no? Sin embargo, justamente es por ello de que la rama de derechos humanos resulta tan compleja, porque es de análisis, y a partir de ese análisis dar una buena exposición, porque no basta con que tú coges y recites, bueno, son el artículo de derecho a la vida, no. O sea, tú tienes que fundamentar y motivar todo aquello que tú digas. Siendo así, vamos a ir uno por uno de los derechos y aquí nos va a salir una respuesta realmente grande porque son varios derechos. Entonces vamos primero con el primer derecho, que es el derecho a la vida, ¿no? Muy bien. Dentro del caso en cuestión, observamos un sinnúmero de derechos que fueron vulnerados por parte de las fuerzas de seguridad. Varios de ellos reconocidos tanto por la legislación interna como por el derecho internacional interamericano. De este último desprendemos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en donde los países que forman parte del mismo, entre ellos el Ecuador, se comprometen a proteger determinados derechos, entre ellos y los cuales se lesionaron en el presente ejercicio son derecho a la vida. Artículo 4 del IBM. Este derecho se encuentra vulnerado debido a que fueron las, las fuerzas de seguridad
públicas, es decir, las fuerzas del Estado, quienes acabaron con la vida de nuestro, ¿cómo te llamas? De Julio García Romero, haciendo uso de sus gases lacrimógenos, los cuales fueron empleados de manera indiscriminada. Segundo artículo, derecho a la integridad personal. Integridad personal. Artículo 5 del IBIDEN. IBIDEN, por si acaso, para los que no sepan, IBIDEN es una expresión que se utiliza para hablar acerca, ya no decir la Convención Americana de Derechos Humanos. IBIDEN, cuando dice IBIDEN, es el mismo código que estás utilizando, la misma ley o el mismo libro, ¿no? O la misma cita. IBIDEN. Este derecho se encuentra vulnerado a partir de que a través del uso excesivo de los gases lacrimógenos se afectó de manera trascendental la integridad física de Julio, siendo estos casos como el de dificultar la respiración, nublar la visión y desorientación, lo que posteriormente culminó con su muerte. Derecho a poemas, derecho a la vida, derecho a la integridad, garantías judiciales. Ok. Aquí hay que prestar especial atención. ¿Alguien puede, por favor, leer el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos? No, no, perdón. El 13. No, no, sí, 8.1. ¿Qué ves? Estoy perdido. 8.1. 8, numeral 1. Derecho a la garantía judicial, a las garantías judiciales. Muy bien. Artículo 8, numeral 1 del IBIEN. Colegas, les voy a pasar en este momento la normativa. Si no la tienen a mano, se la voy a pasar por el chat de esta clase para que puedan acceder. Abogada Tania Mendoza, ¿pueden leernos por favor el artículo 8 en su numeral 1? Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligación de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Muy bien. Abogados, ¿ustedes pueden identificar cómo este derecho a garantías judiciales se ve vulnerado en el presente caso? Ya leímos el ejercicio. Vamos a hacer un análisis de por qué. Ya les adelanto, sí, está vulnerado, pero quiero que ustedes me expliquen el por qué, ¿no? Siendo que hemos leído aquí el análisis. Bien, vamos a proceder a la explicación. Entiendo que es un poco complicado, pero sobre todo tienen que prestar mucha atención al ejercicio y a lo que dice la norma. Cómo podemos juntar estas dos ideas y convertirlo en un argumento fundamentado y de naturaleza jurídica. Miren, dentro del presente caso, la fiscal desde un principio no quiso pues considerar las versiones de las familiares de Julio García Romero, puesto que llegó a tal punto de sí mismo que, según ellos, la emisión de los gases lacrimógenos no tuvo nada que ver con la muerte del- de Julio García Romero. Entonces es un absurdo. Se denota una parcialidad a favor de los agentes públicos del Estado. Y siendo más aún que ambos, tanto Fiscalía como
la policía o las fuerzas de seguridad públicas en ese momento pertenecen pues entonces a la función pública y ambos tienen determina por, no per se, sino por las circunstancias que existen dentro del ejercicio, pareciese de que el fiscal toma parcialidad a favor de los victimarios. Entonces, en este sentido, no se cumple, pues toda persona tiene derecho a ser oída con debidas garantías. ¿Dónde la familia fue oída y dónde estuvieron las debidas garantías, ¿no? Dentro de un plazo razonable, bueno, no se especifica si hubo retardaciones o no de los plazos. Sin embargo, los dos primeros criterios sí se cumplen, puesto que no consideraron las versiones de los familiares y asimismo tampoco, pues, no había una garantía, siendo que la imparcialidad es una garantía fundamental en el ejercicio de los derechos y sobre todo en los procesos judiciales donde se deriva la sustentación de diferentes derechos y reclamaciones de todo tipo. Por ello es que estas garantías judiciales se ven pues vulneradas a partir de que no fueron consideradas dichas garantías al momento de procesar el caso de Julio García Romero. Entonces vamos a responder esto, ¿no? Muy bien. Al no considerar las versiones de los familiares y que además el Ministerio Fiscal de aquel entonces demostraba parcialidad al considerar el absurdo de que la emisión desproporcionada de gases lacrimógenos no tuvo nada que ver con el deceso de Julio. Estamos ante una autoridad parcial, por lo que el proceso no constaba de garantías algunas a favor de la víctima y de su familia. Ok, siguiente derecho que hemos vulnerado es el derecho a la libertad de expresión, artículo 7. Artículo 7, artículo 13. ¿Alguien puede, por favor, leer el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Abogados. Yo lo leo, compañero. Muy bien, abogada Esmeraldas. Adelante. ¿Qué numeral? El 13, lee el 13 de manera íntegra. Ah, Empieza ya, por ok. el Artículo 13. Libertad de primero en orden. pensamiento y de expresión. Eh, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Listo, muchas gracias. Continúo. No, no, solamente ese artículo. Muchas gracias. Ya. Muy bien, abogado. La abogada Rachel ya lo explicó anteriormente. Sin embargo, me gustaría de que ustedes pudieran expandir la idea. ¿Cómo este derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se ve vulnerado dentro del presente caso? ¿Cómo es que ustedes consideran de que este derecho fue vulnerado? O sea, la misma forma represiva de que actuaron los policías vulnera el derecho a la protesta y a la libre información. Puede ser, pero le falta un poquito Él más. está en trabajo. Abogado Mendoza, ¿tiene algo que decir? Claro, él estaba ejerciendo su trabajo de reportero gráfico y le impidieron con los gases lacrimógenos a transmitir, ya sea por imágenes, la información de lo que en ese momento estaba aconteciendo. Muy bien. Muchas gracias, abogada Mendoza. Ese pedazo fue lo que te faltó, abogado Diego. El hecho de incluir de que esta persona no era no era cualquier tipo de persona, era un periodista. Un periodista que hace, difunde, obtiene, busca información relevante para hacerla pública. En este sentido, al asesinar, bueno, no sería un asesinato, sino un homicidio, pero ese no es el caso. Al
Al terminar con la vida de, de Julio García Romero, impidieron pues de que siga tomando fotos. Incluso el propio ejercicio no se especifica pues si se publicaron al final las fotos. Sin embargo, fue información relevante porque habían niños dentro de la manifestación los cuales estaban siendo asfixiados a través de los gases lacrimógenos y su emisión desproporcionada y despavorida por parte de los agentes de seguridad pública. En este sentido, podemos correlacionar estos hechos a la vulneración del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos en ese sentido a responder también este detalle. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Artículo 13, numeral 1 del IBIDEM. Al ser Julio un periodista, lo torna su situación desde una perspectiva diferente, debido a que su función no solamente era la de protestar en sí, sino también de recoger información de los hechos para posteriormente publicarlos. Hechos relevantes como el que dentro de la manifestación existían niños que estaban siendo víctimas de asfixia debido a los gases lacrimógenos, por lo que dentro de la información que no pudo emitir debido a su trágica muerte, se denota esta vulneración a la libertad de expresión al impedirse emitir dichas fotografías o pensamientos del autor. Muy bien. Otro derecho vulnerado es el derecho de reunión. ¿Alguien, por favor, puede leer el artículo 15 del IBIDEM? Derecho a la reunión. Así es, abogada. Ok. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás. Yo les pregunto, ¿cómo se ve este derecho, ¿no? Este derecho de reunión vulnerado dentro del presente caso? Les pregunto, ¿cómo ustedes consideran que se ve vulnerado este derecho? Sería de parte de los policías a lanzar gases lacrimógenos, ya que ellos estaban en una reunión pacífica, sin armas. Así es. Muy bien, abogada Mendoza. Sí, ese es el criterio. Básicamente, los policías, o prefiero decir fuerzas de seguridad pública, fueron aquellos los que intervinieron en este derecho de reunión, incluso por parte del propio Julio Romero, pues él pertenecía dentro de la propia manifestación. Y el hecho de no permitírsele, a través obviamente de la muerte que le dieron, a formar parte de dicha manifestación, se vulnera pues este derecho de reunión. Porque de otra forma no lo hubieran matado, pues justamente por el hecho de encontrarse manifestando es que lo terminan matando, aparte haciendo uso de los gases lacrimógenos. Y también, por supuesto, por el hecho de ser un periodista dentro de la manifestación. Entonces eso es muy relevante para el caso, porque de haber sido un periodista que estaba por fuera o un periodista
un poco más pasivo o alguien que realmente no tenía intenciones de manifestar la verdad, no lo hubieran asesinado. Pero si ustedes leen el ejercicio, el señor se encuentra dentro de la manifestación ayudando a los niños, los cuales estaban siendo gaseados. Por estos datos, es que dicho ejercicio toma una nueva dimensión, dichos derechos vulnerados toman una nueva dimensión. Por ello es que este derecho de reunión se encuentra vulnerado. Muy bien. Vamos entonces a derecho de reunión. Nos quedan 19 minutos, no, nos quedan 9 minutos y ni siquiera hemos terminado la primera pregunta. ¿Se dan cuenta de lo complejo que es derechos humanos? Derecho de reunión. Derecho de reunión. Derecho de reunión. Artículo 15 del IBIDEM. El hecho, el hecho de que, uy, María, ¿cómo me voy a hacer? Ok. El hecho de que Julio, aparte de, aparte de ser periodista, fue también miembro activo de la propia manifestación y que al darle muerte por, por capturar los hechos a través de su cámara y también de auxiliar a los manifestantes en peligro, y al terminar con la dinámica pacífica de la manifestación a través del uso indiscriminado de la fuerza, traducido como un ¿qué es esa palabra? Un, una instrumentación de los gases lacrimógenos hasta el punto de ser mortal. Muy bien. Eh, Otro derecho también, derecho. Ok, listo. Creo que con eso es suficiente, con esos derechos, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? O sea, tú puedes poner más derechos, pero yo creo que con esto, porque por ejemplo se nos quedaron aquí el derecho a la protección judicial, entonces ese es un derecho un poco más complejo y pensándolo bien, sí lo vulnera, pero necesitas una explicación muy técnica de cómo este derecho a la protección judicial se ve vulnerado. Así que con estos derechos yo creo que la tenemos bien fundamentada la respuesta, ¿no? Sobre todo al derecho a la protección judicial, al de la garantías judiciales, que se explica un poco lo que tiene que ver con el derecho a la protección judicial. Entonces, muy bien. Abogados, ¿tienen una pregunta con respecto a la primera pregunta? Abogados, ojo, Claro. este es el momento de preguntar, porque ya nos dimos cuenta, miren todo lo que invertimos solo respondiendo la primera pregunta, ¿no? Es muy importante que fundamente cada uno de ellos. No le basta con decir, bueno, aquí el derecho vulnerado son derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a las garantías judiciales y derecho a la libertad de esparcimiento. Punto. ¡No! Ustedes van con hacerlo así, lo que van a hacer es que el tribunal les coja coraje y comienza la repreguntadera. Entonces, seguro que no tienen ninguna duda. De todas formas, queda a su servicio, ¿no? Eh, mi chat personal, mi número profesional, para que ustedes puedan solventar cualquier tipo de pregunta, ¿no? O sea, nada de censo, yo se escribo muy mal, o sea, no me fijo, o sea, no miro lo que estoy escribiendo, solo lo pienso y medio lo texto, entonces por eso tengo que hacer estas correcciones. Muy bien.
siendo que no hay más preguntas, no no hay más preguntas con respecto a la primera pregunta, vamos a pasar con la siguiente, ¿no? ¿Ante quién y qué debe solicitar la familia a la Audiencia Internacional sobre el caso de Julio García Romero? Miren, nos quedan 5 minutos de clase. Yo les propongo de que paremos en este momento y esperemos 10 minutos para iniciar nuevamente con la nueva clase y poder responder en forma, sin interrupciones, a la pregunta número 2. ¿Les parece? Sí, compañero, me parece bien. Listo. Muchas gracias, abogado. Entonces, nos vemos en 10 minutos, un pequeño receso. Por favor, estimúlense, cogen y despierten esa curiosidad, ¿no? Sobre todo con los casos. Y pónganse en ustedes en posición como si estuvieran ante un tribunal y se hacen la pregunta, ¿qué me podrían preguntar a mí que no sepa? Con respecto a esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, eh, no he escuchado casos de pregunta de este caso, pero por ejemplo, me quisiera preguntar un tribunal, ¿no? Oiga, ¿por qué usted involucra el derecho a la integridad personal y a la vez el derecho a la vida? Pues tiene lógica de que, claro, el derecho a la vida, pero no tendría sentido, pues, imponer el derecho a la integridad personal si al fin y al cabo termino muriendo. Entonces, así pueden jugar y intentar hacer preguntas, sobre todo preparándose. Acuérdense que esto es suyo. Ustedes son los que van a dar el examen. Yo les ofrezco todos los conocimientos que yo puedo ofrecerles, tanto de experiencia como conocimientos técnicos del derecho. Pero todo depende de su participación y de su interés con respecto a la resolución de los casos, interiorizarlos, porque esta es la primera parte. La segunda parte del programa que haremos va a ser solo basado en contrapreguntas, ¿no? Porque al ritmo que vamos a terminar para la próxima semana ya terminaremos todos los núcleos. Pero no será suficiente si no saben cómo plantarse duro y firme ante una contrapregunta. Y la dinámica que usaremos en ese entonces va a ser que ustedes escogerán un caso de selección, ustedes los expondrán y yo les haré la contrapregunta. ¿Sí? Entonces, nos vemos en 10 minutos, abogados. Chao, chao. Descansen, lean, pilas, nada más 10 minutos.